Hola, muy buenas noches nuevamente, ¿cómo están? Bienvenidos a una charla más en los Bamboo Talks. Em, Gracias a todos por darse la oportunidad de estar un ratito más aquí con nosotros, con ese tema que consideramos muy interesante, eh, que es cuál es el papel de nuestra cosmovisión en la sustentabilidad. Entonces vamos a dar inicio. Denme un segundito, por favor. Súper, muchas gracias. Estamos con problemas técnicos, pero ya estamos bien. Muy bien, como les comentaba, vamos a hablar hoy acerca de ese tema muy interesante de la cosmovisión y cuál es el papel que tiene en la sustentabilidad de nuestras sociedades. Les vamos a agradecer muchísimo a las personas que van entrando, que puedan silenciar su micrófono para tener una charla fluida. Muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla para empezar a entrar en materia con este tema de la sustentabilidad. También aprovecho a recordarles que la próxima semana estaremos en Querétaro. Si quieren acompañarnos en un curso más de arquitectura y construcción con bambú y tierra. Súper interesante. Al ratito practicaremos un poquito más de ello. Y entonces, como les comentaba, el tema de la charla de hoy es la cosmovisión en la vida sustentable. ¿Qué tiene que ver todo esto? Vamos a entrar en materia. Primero, ¿qué es la cosmovisión? Y para no alargarnos mucho en definiciones, podríamos entender la cosmovisión como este conjunto de creencias, de mitos, de valores, de tradiciones que tenemos en una sociedad, en un determinado tiempo. Entonces, una forma en cómo vemos el mundo, cómo nos explicamos nuestra existencia, nuestra vida, nuestra muerte, y a través de ella, pues como nuestra cotidianidad, ¿no? ¿A qué le damos valor y a qué no le damos valor? ¿Cuáles son nuestros símbolos de progreso o no? Todo esto depende de la cosmovisión, que ciertamente también hay muchas escalas. La cosmovisión no es una cosmovisión global. Ciertamente podríamos hablar de una cosmovisión global, pero siempre con muchos matices, de muchas pequeñas cosmovisiones emergiendo y otras desapareciendo en un conflicto, digamos, constante de una forma predominante de cómo vemos el mundo. Entonces, digamos que la cosmovisión, de alguna forma, es ese filtro a través del cual vemos el mundo y al cual entendemos qué estamos haciendo aquí y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por citar algunos ejemplos muy sencillos, los vikingos, ¿no? Que veían como esta muerte en batalla los iba a llevar a su mejor lugar, al lugar más privilegiado, el Valhalla, ¿no? O los campos de Freya. Era una muerte por enfermedad o una muerte por vejez, no era una muerte tan privilegiada. En su cosmovisión, entonces, buscar esos campos de batalla y morir en ellos gloriosamente era determinante, ¿no? Por eso también fueron bastante bélicos y sus acciones pues determinaron el futuro de Europa en cierta medida. Los Rapa Nui también, ¿no? Que veneraban a sus deidades a través de estos Moai, esos grandes bloques de piedra que extraían del Rano Raraku, ese cráter volcánico, y que precisaban madera para poderlos transportar. Los hincaban y de alguna forma estos Moai les daban prosperidad, les daban abundancia a través del prana, ¿no? Era su cosmovisión. Y conforme fueron creciendo, también fueron creciendo sus campos de cultivo y fueron creciendo también la altura de los muáis, el peso de los muáis y cada vez entonces el requerimiento mayor de madera hasta que terminaron colapsando su ecosistema por una fuerte deforestación
que pues, que conllevó a una erosión, una desertificación que aún hoy en día se nota en la isla. Vemos la foto en la esquina superior derecha de la isla de Pascua, que es la que estamos hablando. Entonces, cómo también una cosmovisión puede llevarte a una destrucción de tu entorno. Cuando la escala se pierde, cuando los valores originales, siempre como muy espirituales, muy relacionados a lo que ya hemos escuchado muchas veces, la Pachamama, la Madre Tierra, ¿no? Esta deidad que les damos a la naturaleza, es muy diferente ahora que lo vemos como un objeto. Entonces, podemos usarlo y desecharlo. Y cuando se pierden esos valores, pues rompemos este equilibrio que tenemos como sociedad con nuestra naturaleza, con lo que al final, pues es nuestra plataforma de soporte de vida. Esto lo vamos a ver en muchas sociedades, en muchos tiempos, de diferentes formas, pero al final es cuando ya perdemos la visión de este equilibrio y damos nuestros valores, nuestras creencias, nuestros mitos a otros mitos fundadores que nos llevan precisamente a esta destrucción. Otro ejemplo muy interesante de cosmovisión es la India. Aunque ciertamente en 1950, gracias a Mahatma Gandhi, se abolió este sistema de castas, lo cierto es que si hoy en día vas a la India, lo vas a notar muy claramente, sobre todo en el norte de la India y sobre todo en Varanasi, en donde su cosmovisión les dice que ellos nacen en la casta de su familia, ¿no? Y durante su vida, ellos no pueden migrar a otra casta, ¿no? No pueden subir ni bajar de casta. Ellos van a nacer en cualquiera de estas castas que vemos en la pirámide, ya sea un brahman, que estás en las mejores condiciones, o un paria o un om, que estás en las peores condiciones. Naciste en esta casta, vivirás en esta casta y morirás en ella. La única forma en que puedas ascender a otra casta es si hiciste muy bien tu vida, si acumulaste un muy buen karma que te permite entonces ascender a otra casta. Pero eso simplemente pasa solamente cuando mueres. Entonces vas en este ciclo del samsara, tratando de purificar tu karma hasta pues ir subiendo y pues iluminarte y romper este ciclo del samsara y llegar al nirvana. Esa es su cosmovisión, de alguna forma, muy sintetizada. eh, y, y se da mucho también en Benares, o la conocida Kashi, ¿no? Eh, o Varanasi, en donde esta cultura, esto lo notas fuertemente, porque la gente viene aquí a cremarse, ¿no? A cremarse porque Varanasi está al lado del Ganges, que es el río sagrado del hinduismo, uno de los ríos más venerados en el mundo, en donde este río, que es la madre Ganga, te limpia de los pecados. Entonces es muy usual que la gente se esté bañando todos los días en la madre Ganga, limpiándose los pecados. Vienen entonces aquí y se creman en esas piras que están en los Ghats, que son como terrazas enfrente del Ganges, ¿no? Es inevitable que los veas, puesto porque los barcos pasen enfrente de él. Tú vas caminando al lado del río y ahí están estos GATS. Y la idea es que después de 3 horas, después de 300 kilos de leña, pues tu cuerpo se hizo polvo y es enterrado, perdón, es arrojado al Ganges. Y la idea es que si tú mueres en Varanasi, tú rompes el ciclo del samsara. Si tú ya no quieres reencarnar, si tú ya estás harto de que tu karma, por más que le haces, no lo limpias, entonces vienes a Benares, vienes a Varanasi, mueres aquí y rompes el ciclo del samsara. Súper interesante esta cosmovisión, y evidentemente hay templos que van evidenciando estos valores, evidenciando estas creencias, ¿no? Como el templo del Ah, fuego eterno de Shiva. Varanasi es la ciudad de Shiva.
¿no? Y Shiva es este dios que recibió a la madre Ganga, ¿no? Con su cabellera. Toda una espiritualidad muy fuerte en este río sagrado, que después también de muchas investigaciones, resultó que sí, resultó que es un río que cura, que tiene unos organismos o que se llaman bacterifagos, mucho más pequeños que una bacteria y que se le pegan a la bacteria y la matan. Entonces, digamos que tienen efecto antibacterial el río Ganges, ¿no? Eso se acaba de mostrar hace algunos años. Pero bueno, en la India este río se ha venerado durante miles de años y en el templo de Shiva, el fuego eterno ha permanecido siempre encendido. Porque como les comentaba, en su cultura, pues la gente se crema, viene aquí a Varanasi a cremarse, y todas las hogueras se alimentan de este Tabii. fuego eterno de Shiva, que es un templo en el cual Heh, no puedes tomar fotos, está tabii prohibido ya. eh, y hay Veya solamente como breves yani referencias desde el uygulaması río. yumurtaları. Aquí lo podemos ver. Es un templo, adentro está el fuego Mesela eterno de Shiva y aquí están los crematorios. Aquí están todas las leñas dispuestas y también aquí la gente que está pues manipulando al fallecido son únicamente los OMS, los parias, la clase más baja, porque es de muy mala suerte tocar el cuerpo de un muerto, entonces solamente ellos pueden manipularlo. Y ese es el templo. Entonces, su cosmovisión está muy asociada a sus deidades. Y había en esos tiempos leyes muy estrictas respecto al cuidado del río y que no se podía contaminar. Cuando se arrojaban los restos humanos, tenían que estar completamente pues, quemados, hechos ceniza. Esto es el Ganges en una parte mucho más alta, que es un río súper limpio y muy venerado. Pero hoy en día, eh, nuevamente a otra escala, pues la población ha crecido muchísimo, los recursos se han vuelto muy escasos y el río ha dejado de verse necesariamente como esta deidad. Ciertamente, cuando vas a la India y estás allí, la gente te dice claramente que es su madre Ganga, que es su deidad, que los protege, ¿no? Y ellos se meten con toda la seguridad de que se están limpiando sus pecados. Esa es su cosmovisión. Desde mi cosmovisión, yo lo que estaba viendo era uno de los ríos más contaminados del mundo, el cuarto río más contaminado del mundo. Y parece contradictorio que por un lado, en la India se le venera tanto, se le considera su madre y aún así se le contamine. Entonces ahí vamos entendiendo cómo las cosmovisiones también van perdiendo fuerza, van perdiendo peso a través de darle valores a otras cosas, como lo que ahora ocurre en el río, pues que ya se ocupa mucho para irrigar, que ya se contamina mucho con mercurio de las industrias, con las heces fecales, con el basurero, y resulta contradictorio lo que está ocurriendo ahí, pero es también como la cosmovisión, aquí estamos viendo cómo la cosmovisión va cambiando y cómo va impactando en el entorno natural y cultural. Porque si les comentaba bien, ¿no? Que estaba prohibidísimo echar restos humanos si no estaban bien incinerados. Hoy en día no ocurre nada de eso, ¿no? Hoy en día, pues hay mucha pobreza en la India y es muy complicado que la gente pueda comprar 300 kilos de leña para incinerar correctamente a sus familiares. Lo que termina ocurriendo es que se medio creman y se avientan al río, lo que antes era inconcebible. Ahora es tan común que se ha encontrado en el fondo del río peces que están esperando a que lleguen estos restos y se los devoren. Ya hay una fauna asociada a estos cambios culturales. Entonces, vamos viendo cómo efectivamente algo que era prohibido y estaba penado
con la muerte, hoy ocurre comúnmente, ¿no? Seguimos pensando que tenemos la fe, ¿no? Ellos tienen la fe, y a lo mejor la fe los protege muchísimo, porque es un río súper contaminado, es muy peligroso incluso beberlo. Ellos se lavan los dientes en el río, lavan su ropa en el río. Es impresionante. Es impresionante, pero entonces eso, justo, ¿no? Cómo la cosmovisión puede estar interactuando con nuestra forma de comportarnos y esa forma de comportarnos, cómo se refleja en este entorno. No sé si vamos o menos, vamos como moldeando la idea de la cosmovisión. Por ejemplo, cuando vamos, la cosmovisión también se refleja muy bien en lo que construimos, ¿no? La arquitectura es un fiel testigo pétreo, sólido, de los valores de un momento histórico, ¿no? Refleja que sí, cómo entendemos el mundo, cómo valoramos ciertas cosas o no, ¿no? Y en Grecia, pues, evidentemente, la armonía, ¿no? La belleza, la proporción, la simetría, la matemática, eran valores que se expresaban en sus edificios, ¿no? Y la historia va cambiando, por supuesto, ¿no? También cuando cae el Imperio Romano, pues el gran orden que este imperio había impuesto durante siglos se rompe y ahora este poder se va acumulando mucho en la iglesia. Entonces la cosmovisión en ese momento es que pues, Dios es quien manda todo, ¿no? Nosotros somos parte del plan de Dios y no tenemos nada que hacer, ¿no? El valor sí es mucho la emoción, también mucho miedo hacia el infierno, el castigo eterno. Y la arquitectura, pues sí, expresaba esa escala que te hacía sentir muy pequeño, que también te hacía contemplar una belleza matemática muy iluminada, ¿no? Entonces, de alguna forma, también la cosmovisión se expresa a través de lo que edificamos. Nuestras creencias, nuestros valores, nuestros mitos están plasmados también en nuestros edificios simbólicos, los edificios que nos dan de alguna forma identidad, ¿no? En el tiempo. Edificios como Versalles, que ahorita lo podemos ver como pues, cosas bonitas, como pues, algo como muy costoso, ¿no? Pero en ese tiempo, pues sí, era la ostentación contra la gran pobreza que vivía el pueblo francés en ese tiempo, ¿no? Mucho lujo, mucho control social, la veneración, el rey sol, una exaltación de la aristocracia representada en los palacios. O sea, de alguna forma, otra vez, los valores, hitos, creencias de una sociedad se van plasmando también en lo que construimos y por qué lo construimos, porque de alguna forma también es a lo que le estamos dando valor en ese momento. Hoy en día, pues podemos también notar cómo la arquitectura sigue dándonos idea de dónde se concentra nuestra cosmovisión global. Digamos, como habíamos dicho al principio, no es que sea una sola cosmovisión, pero a lo mejor son cosmovisiones predominantes que van creciendo, ¿no? Como el Burj Khalifa, que pues sí, evidentemente es un súper reto tecnológico, pero que también parte de una cosmovisión de una concentración masiva de recursos que se le empieza a conocer como ese hipercapitalismo, en donde sí la brecha social es tremenda, ¿no? Hay un culto al progreso tecnológico. El poder que está en el poder económico, ¿no? Si pasamos de un poder militar, que podíamos pensar en Roma como un poder militar, podíamos pensar en la Edad Media como un poder teológico, la aristocracia, ¿no? Un poder aristocrático, pues ahorita el poder es el poder del valor del dinero, tal cual, ¿no? Ese es el lujo extremo, la desigualdad social, por supuesto, ¿no? No importaba cuánta gente migrante explotada muriese construyendo esto, porque pues esto era o esto es lo que en muchos momentos queremos como fomentar, como lo que queremos alcanzar como humanidad, ¿no? Estos retos tecnológicos que no importa
cuál es la huella de destrucción de estos retos tecnológicos, porque si recuperamos un poquito lo que hablamos al principio de los Moais construidos en la isla de Pascua, que al final pues es una cosmovisión y es un reto, y un reto tecnológico, por supuesto, que todavía hay grandes discusiones de cómo diablos sacaron estos grandes Moais del fondo de estos cráteres volcánicos y los llevaron a la isla, y luego también el por qué. Todavía hay como grandes discusiones, ¿no? No sabemos cómo lo hicieron, fue un gran reto tecnológico, por supuesto, pero también es cierto que precisó de recursos que puso en jaque a su civilización, a su cultura, ¿no? Lo mismo está ocurriendo ahora aquí. Estos edificios también tienen un rastro de destrucción que no solemos ver, ¿no? Que no solemos ver porque estamos viendo esto, ¿no? Estos son los nuevos valores a los que queremos abogar, ¿no? O que quieren que estemos como imaginándonos que ese es un futuro, pero ese es un futuro que no es para todos. Aquí no cabemos todos, ¿no? No podemos todos construir un edificio de este tamaño, pues tampoco que el planeta lo aguanta, ¿no? Entonces, esta no es una visión en la cual estamos incluidos todos. Esa no es una cosmovisión en la cual la naturaleza está incluida. Esa es más bien una cosmovisión en la cual la concentración de recursos permite desarrollos tecnológicos grandes como este rascacielos, pero que no es para todos y que claro que está impactando en la ecología, que al final está impactando en nuestra forma entonces de cómo entender nuestro estar en el mundo, ¿no? ¿Quiénes somos y qué estamos haciendo en el mundo? Somos un engranaje de esta gran maquinaria tecnológica que nos va a salvar precisamente a través del desarrollo de tecnología, o nos va a salvar a través de los grandes viajes al espacio o de las cúpulas en las que nos encerremos porque hemos destruido el planeta tratando de alcanzar esa tecnología, ¿no? Ciertamente, esto parece ser los valores que queremos ahora reflejar en lo que construimos, en lo que buscamos habitar, sin saber que, pues, precisamente estos valores que estamos dando, nos están separando de la espiritualidad de nuestro entorno. Estamos dejando de ver a nuestros ríos como sagrados, los estamos viendo como recursos, ¿no? Y esto permite entonces que les hagamos lo que les estamos haciendo, contaminándolos, agotándolos, entubándolos, no queriendo verlos, ¿no? Porque todo es que la tecnología nos va a salvar, que no vamos a estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y eso ciertamente es un poquito esta cosmovisión que si bien te dice que pues tener más es mejor, que entre más trabajes mejor, entre más ganes mejor, no importa que estés solo, ¿no? No importa pues que nunca veas a tu familia, no importa pues que no tengas una vida más que el trabajar y trabajar y trabajar. O sea, como que el trabajo lo justifica todo, ¿no? Gana más, no importa que los demás no. Fomentamos la competencia y no la colaboración. Esos son los nuevos valores de este hipercapitalismo que estamos fomentando, quizás sin ser tan conscientes de esto, ¿no? Yo estoy seguro que estas personas que estaban moviendo estas grandes piedras, estos muáis en la isla de Pascua, estos leñadores que estaban cortando en los últimos árboles de la isla, no estaban conscientes de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Estaban puestos en su cosmovisión, pero al final, pues, precisamente esa pérdida de conciencia de nuestra forma de vivir con la naturaleza nos ha llevado a donde estamos ahora, a un punto de no retorno, en donde ya una visión predominante empieza a decir que ya perdimos la batalla, que ya no hay forma de detener este cambio climático y que más bien debemos prepararnos, adaptarnos a él. Esa es la nueva cosmovisión que lo pueden encontrar mucho en ese movimiento mundial de los preppers, ¿no? De los preparados, o también en esas ecoaldeas que están buscando cómo resistir cuando pues, las cosas se sigan poniendo cada vez más fuertes. Lo cierto es que pues tenemos que cambiar nuestra cosmovisión, tenemos que cambiar nuestros valores, porque estos valores que estamos ahorita como tratando de cobijar como sociedad, nos están llevando a este colapso en el cual también pues ni siquiera estamos pasándola tan bien, ¿no? Eh,
ciertamente necesitamos cambiar este modelo de pensamiento en donde la naturaleza pues solamente es un mercado de recursos y un lugar de desechos, en donde pues sí, antes la naturaleza tenía la capacidad de asimilar el impacto que como sociedad hacíamos, en otros puntos no, pero ahora somos muchísimos y la estamos impactando de formas muy graves en donde ya no puede asimilar tanto impacto que estamos haciendo en ella. Entonces creemos que sí es preciso que para que podamos hacerle frente a esta adversidad climática y crisis social que tenemos hoy en día, tendremos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar la forma en donde estamos colocando nuestros valores, tenemos que reflexionar que este consumismo al que nos han dicho que pues tenemos todos que anhelar y comprar, 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 acumular, 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 tener, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que cada una de esas cosas se extrae de la naturaleza, que cada una de las cosas que consumimos es naturaleza transformada, que al final estamos volviendo basura y estamos contaminando ríos y demás, ¿no? Entonces, cada cosa que yo consumo, cada cosa que yo uso, es naturaleza transformada. Entonces, en la forma en cómo yo use esos productos, estaré pues, impactando mi forma de vida, estaré impactando la naturaleza. Hoy en día no le damos tanto valor a esto, creemos que no es tan importante, creemos que la naturaleza tiene la capacidad de regenerarse, pero también lo creían la gente que vivía en Pascua, que tenía la naturaleza, la capacidad de regenerarse, porque así lo habían hecho durante miles de años. Pero lo cierto es que la escala es la que ha cambiado. ¿No? Entonces, pues ya no es tanto como los valores de cambiar tu celular todos los años a costa de quitarle territorio de vida a muchas otras especies, ¿no? Esta necesidad de estar comprando cosas, pues también pone en jaque a las especies. A tal grado que hoy en día se está hablando de que hay una sexta mega extinción, pero esta sexta mega extinción está asociada a nuestra forma de entender cómo habitamos este planeta, o cómo debemos habitar este planeta, ¿no? Y claro, encontrar las ligas de nuestro consumo que nos alientan a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, parar tantito y darnos cuenta que por un lado, pues sí, nos venden que ahí está la felicidad, que ahí está el éxito. Esa es la cosmovisión que nos ha impulsado a este consumismo tan irracional y de algunas formas que ni siquiera nos damos cuenta. No nos damos cuenta pues, que al consumir la carne de McDonald's impulsamos la deforestación del Amazonas. Eso no sale en sus comerciales, por supuesto, ¿no? Pero esta forma de estar consumiendo y desechando, consumiendo y desechando, sin darnos cuenta de estos hilos de destrucción que están creando cada vez que nosotros cambiamos el celular, cada vez que nosotros consumimos esta hamburguesa, ¿sí? Quizás seríamos más conscientes, quizás si este leñador hubiese dicho, no, esto no se va a regenerar. Esto hay que parar, hay que detenernos, ¿no? Porque es lo que tenemos que hacer hoy en día, parar, detenernos y cambiar la forma en cómo hacemos las cosas para hacerle frente a este reto climático que cada vez se pone más grave y más evidente para todos. Es muy interesante entender cómo las comunidades indígenas han sido las grandes conservadoras de los ecosistemas, en donde están los ecosistemas más conservados en el mundo, es donde existen las comunidades indígenas. Entonces tendríamos que quizás echarle un ojo a cuál es la cosmovisión de esas comunidades, qué tendríamos que aprender de ellas para que también nuestras comunidades sean refugios y de estos hábitats de flora y fauna, seamos estos grandes protectores de los ecosistemas. ¿Mm? Y está pasando en el mundo, la verdad es que está pasando, hay como muchos chispazos en el mundo que nos empiezan a decir que un cambio en la cosmovisión, un cambio en los paradigmas, un cambio en cómo entendemos nuestra forma de habitar este planeta, está ocurriendo. Eh, Algunos dicen que va a tardar muchos años, ¿no? Pero ciertamente está ocurriendo. En Bután, la felicidad está en la salud de sus bosques también.
El índice del planeta feliz, se parece que lo dije bien, que Bután lo ha ganado algunas veces, su índice de felicidad también está relacionado con la salud de sus ecosistemas, con la salud de sus bosques, porque vuelve otra vez esa espiritualidad hacia la naturaleza, vuelve otra vez esa reconexión que en algún momento perdimos con la naturaleza. Hay cosas bien interesantes como ríos, se les han dado derechos como si fuese un ente vivo. Ocurrió en Colombia en el 2017 con el río Atrato, porque ya tiene todos los derechos de una persona. Súper interesante, ¿no? Bueno, habrá que ver la aplicación de esos derechos, pero la jurisprudencia ya está. El pensamiento ya está, ¿no? Nueva Zelanda también. eh, ha entendido que el río pues no solamente es agua, sino todo lo que lo rodea, todo lo que habita en él, tanto abajo del agua como por encima del agua, es parte de este espíritu al cual ya está protegido por ley. Empezamos a proteger a la naturaleza, empezamos a reivindicar su lugar pues, en este mundo, por supuesto, ¿no? En Bangladesh, ¿no? Opta en el 2019 por decir ya todos los ríos están vivos y hay que protegerlos, ¿no? Porque también la cosmovisión se forma con las leyes. ¿Sí? Este cafecito que me estoy tomando ahorita, hace algunos años en Turquía me hubieran echado al mar, me hubieran apaleado, me hubieran hecho prisionero porque estaba prohibido, porque la cosmovisión de ese tiempo, el café, pues era la bebida del diablo. Entonces la cosmovisión va cambiando y también cambia por las leyes, ¿de acuerdo? Entonces, la arquitectura también va cambiando esa nueva cosmovisión, a ese nuevo entendimiento, como este gran bosque vertical en Milán, más de 20.000 plantas, ¿no? Que crea más aire, más suelo que pues, el espacio que ocupó, ¿no? Muy interesante cómo también la arquitectura tiene un nuevo lenguaje, unos nuevos materiales, una nueva visión. Aquí no vemos el acero todo frío con el vidrio que refleja un espejo donde no ves nada y todo es tan impersonal, ¿no? Aquí vemos otra cosa, ¿no? Una reconexión. No quiere decir que nos vamos a regresar a las cuevas, que también es una buena idea, pero pues, también como la propuesta de una nueva visión de la arquitectura, ¿no? Que nos ayude a construir esta cosmovisión distinta, una cosmovisión más como integral, o más como regenerativa, más como entender que tenemos que ir de la mano, que somos juntos, la naturaleza y nosotros como seres vivos, ¿no? Como la naturaleza, Bali, en School, en Bali, muy interesante también. Pues, pero el programa educativo de esta escuela es sensacional. Cuando tengan tiempo, métanse un poquito a revisar su filosofía cómo eh, pensaron en el futuro, en el ascenso energético, incluso están recuperando técnicas de arado, ¿no? Recuperando técnicas constructivas de bajo impacto ambiental, como lo es el bambú, ¿no? Si ustedes ven en esta edificación, pues el bambú está casi como creció, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no implicó mucha energía en su transformación para poder lograr construcciones como estas, muy orgánicas, que no dependen de hacer minas, como el cemento, sí. Cada vez que ocupan cemento, cada vez que ocupan acero, están fomentando la destrucción de ecosistemas, están fomentando la emisión de gases de efecto invernadero que nos ponen en jaque. La arquitectura es responsable del 40% de las emisiones que pues, ahorita nos ponen en jaque, perdón que lo repita, ¿no? Entonces, la arquitectura también tiene un gran papel en esto. También nosotros tenemos una gran responsabilidad como arquitectos y también como seres de esa sociedad de empezar a buscar nuevas éticas, empezar a buscar nuevos valores, empezar a buscar nuevas estéticas, una nueva estética basada en la ética ambiental, ¿no? Decir, ok, lo que estoy construyendo ahorita, pues no es porque va a salir una revista o va a ganar un premio, sino lo que estoy construyendo ahorita es porque no va a estar afectando al planeta y le va a estar ayudando a regenerarlo, ¿no? Entonces, cada cosmovisión, como lo vimos al inicio de esta plática, tiene una forma de arquitectura.
tiene unos materiales especiales que la van representando, ¿no? Muchos creemos que hoy en día, pues esto de la arquitectura regenerativa es lo que debe representarnos como cosmovisión predominante, aunque aún nos falta bastante. Nosotros, la verdad, es que hacemos esas charlas buscando poco a poco ir sumando esta masa crítica, ir buscando en los arquitectos esos nuevos lenguajes que nos van recordando a la naturaleza en una matemática y en una lógica estructural también muy interesante, muy distinto a los lenguajes modernos de edificios, pues, de vidrio y de acero que hemos visto, ¿no? Una cosmovisión de espiritualidad ecológica, justo lo que necesitamos. Un retorno a esta espiritualidad ecológica, a encontrar nuestras madres gangas en nuestros ríos, en nuestros árboles, en la lluvia, ¿no? Porque es valorar un poco lo que estamos perdiendo muy rápidamente, ¿no? Y saber que al final, pues, nuestra forma de hacer las cosas, en este caso arquitectura, pero nuestra forma de hacer las cosas se refleja también en nuestro entorno, como lo hemos visto a lo largo de esta charla. Entonces, también las actitudes, lo que hagamos personalmente, se va a reflejar en el mundo, ¿no? Y quizás también esa cosmovisión debe empezarse a crearse desde uno mismo, desde lo que pensamos, desde lo que le damos valor, desde lo que creemos que es exitoso, desde lo que creemos que es, pues, justo para el planeta, para todos. Pues muchísimas gracias por Termina, permitirme compartirles esta ya idea. falta un Espero que poquito, les haya Edito, sido todavía. de utilidad, ¿no? Recordarles también, pues, que estaremos en Querétaro la próxima semana, de jueves a domingo. Si quieren visitarnos allí y pasar un rato construyendo con bambú y tierra, estaría genial. No sé si tengan alguna duda, pregunta que podamos complementar. Pueden abrir el micrófono si quieren. Por Hola, hola, Carlos, ¿verdad? Ricardo Leiva, gracias. Perdóname, perdóname, por favor, discúlpame. No, te preocupes, Rodrigo. Ricardo, ¿cómo estás? Soy Rodrigo, muchísimo gusto. Tengo muchos años siguiéndote y dudando si colaborar o no, pero ahora que te he escuchado hablar, quiero compartirte un poco de nuestra visión. Nosotros nos dedicamos a desarrollo de vivienda. Estamos en Mérida. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. El problema que nosotros hemos encontrado es que si diseñamos las casas con todas las adecuaciones respetuosas y amigables con el medio ambiente, es muy difícil venderlas, colocarlas. O sea, la gente no está del todo lista para hacer este cambio en su vida que requiere poder ser amigable con el medio ambiente. Entonces, lo que hemos decidido hacer es como deconstruir esta arquitectura en diferentes módulos, en módulos con tecnología con la que puedes limpiar diferentes fases de la construcción de la casa. Me encantaría que pudiéramos platicar. Les acabo de dejar mi teléfono ahí. Nosotros estamos experimentando incluso con estructuras para casa habitación con árboles vivos. Hay una manera de poder hacer que las estructuras, que los árboles se doblen de manera que puedan servir como estructuras para vivienda sin matarlos, respetándolos completamente. Y con las aguas negras de las casas podemos alimentar estos árboles que después te dan vivienda. En fin, quiero felicitarte porque compartir este conocimiento que tienes parece poco, pero en realidad es la única manera de sembrar semillas. Te mando un fuerte abrazo. Espero de verdad que podamos platicar pronto. Perfecto, Rodrigo, por supuesto, ya vimos tu número, te marcaremos mañana y seguramente lograremos alianzas interesantes. Muchísimas gracias por tu participación. Super, ¿alguien más quiere dar alguna duda o algún comentario antes de cerrar esta charla? Recordándoles que en Querétaro estamos desarrollando un prototipo de vivienda
eh, que le queremos también como tratar de impulsar un modelo de urbanización en Querétaro que está creciendo muchísimo y está arrasando toda la selva baja, haciéndola con una plancha de concreto horrible. Entonces queremos proponer desde una forma de construir basada en bambú, basada en tierra, basada en recursos naturales. em, y también dejando bastante área verde para poder permitir que otras especies crezcan. Em, sí, Danae, ok. Coméntame. Hola, Sí, aló. Hola Ricardo, bueno, hola, no hola sé si... Danae. Eh, buenas noches, muchas gracias también. Yo tengo también un tiempo siguiéndote, estoy muy agradecida por todo el conocimiento que nos regalas siempre. Quiero saber un poco más sobre qué vamos a aprender en Querétaro. Yo Mm, viajo de Oaxaca para tu taller. Padrísimo, padrísimo. Mira, Querétaro va a ser un proyecto muy interesante. Primero porque vamos a aplicar técnicas constructivas en un gallinero conejero. Primero vamos a aprender a hacer un módulo de gallinero conejero con bambú y tierra. Entonces vamos a hacer estructuras sencillas en planos repetidos con bambú y vamos a hacer unas mezclas también de cómo integrar el bambú para hacer muros, como para hacer cubiertas y luego cómo aprender de la tierra, de cualquier tipo de tierra, cómo analizarla, cómo saber si es apta para construcción o qué le hace falta y después hacer unas mezclas muy interesantes que incluyen ceniza de bambú, que incluyen baba de nopal, que incluyen jabón y otros ingredientes para darle estabilidad a la tierra. Entonces, de alguna forma, con la técnica de tierra y bambú, hacemos el sistema constructivo basado en el bajareque, que es el sistema constructivo más extendido en el mundo, pero nosotros lo hacemos con bambú. Entonces le llamamos bambureque. Entonces, con eso, pues puedes aprender a construir tanto la estructura como muros y cubiertas con tierra y bambú. No sé si te contesté bien, Danae. Sí, muchas gracias. Yo también he construido un poco en bambú, creo que conoces a Ricardo de Octat y de ellos. No, no sé, ay, sí ¿Lima? lo conozco. ¿Quizás? Ajá. Pero bueno, a ellos que están ahí en la Huasteca Potosina, Ah, pero sí, bueno, claro. tengo mucha emoción de ver qué va a pasar ese fin de semana. Muchas gracias. Padrísimo, sí, sí, sí. Ricardo Ortiz, mi tocayo, por supuesto, ellos están en la Huasteca, ellos son Quima, también dan cursos de capacitación. Está bueno porque cada quien tiene sus técnicas, sus formas de construir y también las especies que ocupan, que es otra de las variables que nosotros tenemos. Ocupamos varias especies, varias técnicas constructivas, varias posibilidades. A ver, tenemos Hola una... Ricardo, buenas noches. Sí. Soy Eric Reyes, mucho gusto a toda tu audiencia también. Hola, Oye, Erika, ¿cómo estás? bien, bien, esperando que estén todos bien por allá. Oye, una duda, Sí. en esta cuestión de siempre estar enlazando proyectos regenerativos, proyectos, digamos, pues cercanos a la percepción de la permacultura o a todos estos debates que posiciona la permacultura en sus pétalos. Me gustaría preguntarte, ya que conoces, pues, de especies de bambú, de los usos del bambú, ahora sí, la pregunta es, ¿conoces tú algún proyecto de agroforestería o de regeneración de bambú con el que estés enlazado? Es decir, conozco, por ejemplo, el proyecto de Las Cañadas en Veracruz y sé que ahí tienen un espacio en donde se siembra bambú, se reproduce el bambú y esta a su vez pues tiene toda una red de distribución. Pero bueno, me gustaría saber de tu parte, ¿ustedes están enlazados con algún proyecto de regeneración del bambú o esta cuestión? Gracias.
Gracias, Eric, por la pregunta. Muy interesante, por supuesto. Mira, nosotros estamos tratando de tener como una red, ¿no? Y poder interactuar con diferentes actores en cuestión de la bioconstrucción y también, sobre todo, en el bambú, en el tema del bambú. Porque el tema del bambú va no solamente la arquitectura, sino, digamos, de dónde vas a obtener el material. Si bien es cierto que en México hay bambú desde Chetumal hasta Torreón, vas a encontrar bambú de forma natural y ya mucho bambú establecido, también es muy interesante cómo puedes diseñar con el bambú y sus plantaciones para darle un carácter regenerativo eh, a tu entorno, que es al final lo que cierra todo el proyecto, porque no solamente es arquitectura y su rastro de destrucción, sino arquitectura y sus posibilidades de regeneración. Con el bambú hay varios proyectos que estamos acariciando en ese sentido. Uno que está en Tlaxcala, que está intentando hacer la conversión del carbón de mezquite, que fomenta la deforestación de la Malinche, por carbón de bambú, que crece mucho más rápido, que tiene muchas cualidades calóricas y que puede revertir un mal que ahorita es el carbón de mezquite, que al final se requiere porque se consume muchísimo carbón en Puebla, revertirlo hacia un carbón de bambú que se vuelve regenerativo, porque el bambú, ya lo hemos comentado, vale la pena comentar una vez más, es un pasto, entonces cuando lo usamos estamos contribuyendo a la que la planta crezca. En Querétaro, por ejemplo, toda la parte de la desertificación que está ocurriendo puede empezarse a detener también con bambú. En Cuetzalan se está combinando el bambú con barreras de agroquímicos como una forma también de pues, garantizar la certificación de la parcela, puesto que el bambú con todas sus raíces funciona como filtro y también como diversificación económica, porque cuando el cafetal cae de precio, el bambú pues ahí está proviendo de recursos. Entonces, son los principales proyectos, digamos, en los que estamos involucrados. Muchas gracias, Ricardo. Padrísimo, Eric, padrísimo. Y Mariana, bambú que crece en clima frío, húmedo, de 5 a 25 grados. Sí, por supuesto, hay muchos. Habrá que ver sobre todo la altura. Si quieres ahí, luego nos haces un mensajito, vemos en qué altura tienes y vemos también qué quieres, para qué quieres el bambú. Son como las dos grandes preguntas. ¿Qué quieres, dónde quieres sembrar y para qué lo quieres sembrar? Mariluna, qué gusto verte por acá. Por favor, pregúntanos, coméntanos. Hola, 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 ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches. Sabes que siempre te sigo, aunque no pueda ir físicamente, pero Gracias, gracias. pronto voy a ir por allá a los talleres que organizas. Quería preguntarte, bueno, ahora que te escuché decir sobre el prototipo de vivienda que están haciendo en Querétaro, este, quiero preguntarte, ¿qué opinión tienes tú sobre el papel que juegan los urbanistas para diseñar y darles la mejor orientación a todos los fraccionamientos que Claro. están creciendo, que están surgiendo por todos lados de la República? Gran pregunta, Mariluna, gran pregunta. Gracias, gracias nuevamente por estar con nosotros y muchas gracias por lanzar esa pregunta, porque lamentablemente digamos que los urbanistas o los desarrolladores son los que están haciendo la ciudad hoy en día, ¿no? La ciudad está creciendo tan rápido y con tan poca regulación que pues sí estamos poniendo a las ciudades en aprietos para poderles proveer de los servicios, de la seguridad, de la calidad que los entornos requieren. Los reglamentos están ahí, los indicadores están ahí desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuáles son los mínimos de área verde que tenemos que tener por cada habitante que va a estar en esos conjuntos habitacionales? Pero el problema es que no se aplica. Por eso, nuevamente, estas charlas les tenemos mucha como fe, porque lo que queremos, lo que necesitamos es un cambio de cosmovisión. Que entonces cuando tú veas una casa, un punto de valor para tu casa sea que haya naturaleza, que esté construida con materiales ecológicos. O sea, poco a poco nosotros también, como concluimos al final, vamos a contribuir a este cambio de cosmovisión, todos empujando poco a poco para que esto ocurra y estos desarrolladores van a parar. Pero mientras le sigamos comprando
esas plantas de concreto, pues ellos van a seguir, porque ellos no hacen ciudad, ellos hacen negocio. Entonces también, nuevamente, como unos nuevos urbanistas, unos nuevos desarrolladores, es preciso tanto como nuevos clientes, como nuevos compradores, con nuevas como inquietudes. No sé si te contesté, mi estimada Mariana. Sí, muchísimas gracias, gracias, gracias. Súper, perfectísimo. Pues creo que ya no tenemos ninguna pregunta más. Cerramos en los próximos minutillos. Muy bien, entonces Muchas gracias, recordarles. Ricardo. Ah, perdón, dime. Hola, Ricardo, buenas noches. Saludos para todos desde Colombia. Mi nombre Hola, es Julián Julián. Matí. Muchas gracias por brindarnos ese conocimiento tan valioso y por incentivarnos a mantener una cultura sana y saludable en el mundo de la construcción con bambú. Yo trabajo con bambú hace 35 años y a eso me dedico de lleno. Yo he estado en México, en su linda tierra, trabajando y me azotó muy duro el calor, 43 grados allá al lado de Tequesquitengo. Pero, pero bueno, lindas tierras, grandiosas personas y buenos trabajos hicimos en Jardines de México y hace 2 años estuve ay, 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 en Playa Viva, Mm, haciendo un hotel bastante lujoso, pero con bambú, muy, muy excelente. orgánico, muy sano. Todas las reglillas de bambú se compraron allá en Veracruz. El bambú se obtuvo de Chiapas y qué maravilla de trabajos que se pueden hacer con bambú en México. Ustedes Sin tienen duda. muy buena cultura. Muchas gracias, Julián. También tu pueblo es muy bonito. Hemos estado, también la oportunidad de estar en Colombia varias veces, en Bogotá, en Cali, en Manizales. Es muy bonito Yo, también, yo, yo, Colombia. yo vivo en la tierra de la Guadua, se llama Armenia Quindío. Ah, Somos el epicentro de la Guadua en Colombia. lo conozco perfectamente. Estaba por ahí. Ajá. Lástima que nos conocimos hasta ahora, pero bueno, habrá otra ocasión. Ya volverás. Venga. Perfectísimo, mi estimado Julián. Saludos a Colombia. Gracias, gracias. Súper. Y bien, si no tenemos ya más, comentarles que entonces en el Querétaro hay un modelo de vivienda muy interesante que nos gustaría compartir con ustedes, que estaremos viendo en el curso. Y en mayo estaremos teniendo 2 talleres en Tlaxcala, en donde aprenderemos a construir con bambú y tierra y también aprenderemos a usar cubiertas vegetales y muros verdes como biofiltros para limpiar las aguas domésticas y empezar a mejorar el metabolismo de nuestros proyectos. Espero verlos pronto. Síganos en nuestras redes, por favor. No se olviden de darnos un like, compartirlo y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a Saludos a todos. todos, saludos. Saludos, gracias. Saludos. Saludos, gracias. Bye, bye. Gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Venga, venga.